La pandemia arrasa con todo, también claro está con la esperanza de vida que baja un año en España. Si los datos de población siempre han sido el gran problema de Castilla y León, los que hoy hemos conocido nos colocan en una situación aún más crítica. Somos la comunidad que más habitantes perderá en los próximos 15 años y a ver cómo doblegamos esta curva. Bienvenidos a Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos como siempre en directo. Nos vamos a hacer eco enseguida de lo que ha ocurrido hasta hace unos minutos en el hemiciclo de las Cortes Regionales. Aún reverberan algunas voces de ese pleno y de esa sesión de control al Gobierno. Y una de las más sonoras ha sido la de la procuradora y secretaria de organización del PSOE, Ana Sánchez, a la que entrevistaremos en este plató esta noche. Antes vamos a analizar cómo ha sido el cara a cara entre Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca, pero nos vamos a quedar con una imagen. Ruth García, buenas noches. ¿Qué estamos viendo? Un hemiciclo casi semivacío. Sí, José Luis, 25 procuradores en un hemiciclo en el que habitualmente hay 81. No es la primera vez que en un pleno se limita el aforo. Hoy lo han hecho para dar ejemplo y por responsabilidad, ya que Valladolid todavía está hasta esta noche bajo las medidas restrictivas impuestas por la Junta. Se imaginarán que con este aforo reducido pues ha habido mucho movimiento e intercambio entre procuradores para poder formular las preguntas. Mañana sí que estarán todos, será en el momento de las votaciones y guardando la debida distancia de seguridad. Vamos a hablar ya del contenido de ese cara a cara entre Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca. No ha sido un debate muy tenso, pese a que la pregunta que formulaba el líder socialista prometía polémica sobre la gestión de la sanidad. Sí, José Luis, el rifirrafe esperado al final pues no se ha producido. Eso no quiere decir que Luis Tudanca no haya criticado la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno regional. El secretario general del PSOE ha denunciado el cierre de los consultorios rurales, la falta de profesionalidad la falta de los profesionales sanitarios, el retraso en los rastreos y la privatización de las PCR del profesorado. Por su parte, el presidente de la Junta ha negado los recortes. La pregunta es si durante estos meses usted ha hecho algo para fortalecer la atención primaria, la sanidad pública, para que estuviéramos mejor preparados. Y la respuesta, lamentablemente, es no. En una pandemia es un grave error utilizar la sanidad como arma arrojadiza, como herramienta partidaria, señor Tudanca. Yo ahí le invito a que analice lo que ha ocurrido en el día de ayer. Conversaciones, diálogo entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Madrid, entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, la delegación de Gobierno. Ha habido más reproches en cuanto a la gestión de la pandemia, a lo que Alfonso Fernández Mañueco ha respondido tendiendo la mano al líder socialista y, ojo, porque le ha hecho una invitación para que recuperen el diálogo. A ver si entienden que los sanitarios no son telefonistas, que no se puede prestar la sanidad por teléfono, que eso no está sirviendo para parar la pandemia. Yo no cuestiono su liderazgo, señor Tudanca, y le invito a recuperar nuestras conversaciones con carácter periódico para analizar la situación en beneficio de todos. Hoy tenemos a tres tertulianos, al menos dos de ellos me consta que se han bregado y fogueado durante muchos años en el periodismo parlamentario. Isabel Jimeno, ¿cómo estás? De ABC. Hola, buenas noches. Bienvenida. Luis Miguel Torres, director de la agencia ICAL. Bueno, tú llevas ya bastantes años cubriendo plenos. Nos hemos visto hasta en Fuensaldaña, en las Cortes Antiguas, o sea que bueno, de esto sabes un poco, ¿no? No nos pongas tantos años. Ya, es verdad, vamos a ser menos realistas. Silvia González, de Antena 3 Televisión. Bueno, tú no has ido a tantos plenos, te estrenas hoy en esta tertulia televisiva. Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de compartir esta mesa con compañeros, amigos y bueno, analizar lo que podamos desde la perspectiva Pues vamos a ello. Este debate, este cara a cara, bueno, nada tiene que ver con el que vimos en el Congreso de los Diputados la semana pasada entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, muchísimo más tenso. Bueno, yo no sé si no podemos decir que sea un debate de guante blanco, pero es verdad que sí que de alguna forma han medido mucho las críticas, no han sido excesivas entre tanto Tudanca como Alfonso Fernández Mañueco. ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que también la política o la vida política en Castilla y León siempre ha sido más pausada y más tranquila que en el ámbito nacional. Las cuestiones aquí yo creo que se digiere, estos debates encendidos o ese tirarse al barro yo creo que se digiere peor por parte del electorado, y yo creo que prueba evidente es toda la legislatura pasada como Tudanca moderó muchísimo su discurso con el fin de llegar a las elecciones en una buena posición de salida. Y se digiere peor en una época de pandemia. En eso sí que hay una cierta verdad del presidente Mañueco de que con dificultades se puede enzarzarse en una pelea política. Yo creo que si hay algo que de alguna manera se ha cuestionado por parte de los españoles es la guerra estúpida esta entre la Comunidad de Madrid, que a veces parecía más el Torre de Cataluña, con el gobierno central, en vez de poner las prioridades, la cuestión de prioridades en salvar vidas. ¿Creéis, Isabel y Silvia, que el hecho de que estemos en pandemia sea lo que aminore o atempere un poco más las críticas de Luis Tudanca al gobierno de Castilla y León? Bueno, yo creo que es una exigencia de todos los ciudadanos. Los ciudadanos estamos viviendo una situación muy complicada y hoy sobre la mesa evidentemente había un tema que nos preocupa a todos. Es una situación crítica la que estamos atravesando. Cada día vemos esos centros de salud pues, que están prácticamente colapsados, hay muchísima presión y yo creo que los ciudadanos necesitábamos escuchar medidas, necesitábamos escuchar esa mano tendida que cogieran todas las partes, ¿no?, que formaban parte de la situación que estamos viviendo, esos grupos políticos, y que nos dieran soluciones, porque evidentemente la sanidad está muy tocada y necesitamos ese mensaje, ese aliento de decir, bueno, vamos a trabajar todos en la misma dirección. Necesitamos dar respuestas, necesitamos que los enfermos pues eso, tengan la atención que necesitamos. Y evidentemente había esa exigencia. Isabel. Hombre, aquí creo que durante toda la pandemia el clima ha sido también bastante más sosegado. Sí que es cierto que a lo largo del Pleno ha habido procuradores que han elevado más el tono, como la invitada que estará aquí con nosotros. No ha sido referente al tema de la pandemia, pero es que es lo que pide la sociedad y supongo, espero y deseo que los políticos se den cuenta de que ese enfrentamiento, sobre todo a nivel nacional, que está habiendo, no está favoreciendo en nada que la ciudadanía cumpla con las medidas de distanciamiento, de seguridad y de protección tan necesarias en este momento en el que los casos están volviendo a crecer y en los que la responsabilidad individual es fundamental, porque más allá de que las medidas se impongan por parte de una institución y sean ratificadas como un confinamiento o un aislamiento, como se quiera llamar, por una orden judicial, si los ciudadanos no cumplimos, es muy complicado. Y que los políticos se enfrenten tanto no ayuda a que la ciudadanía cumpla. Por eso yo creo que rechinaba un poco tanto el enfrentamiento fundamental en Castilla y León. Han sido dos, han sido uno entre el vicepresidente y el alcalde de Valladolid, que parece que han ocupado parte del final de sus vacaciones en darse cera, y luego también un poco el alcalde de León. Yo creo que han sido los enfrentamientos, y de alguna manera rechinaba en el discurso general. Yo creo que si hay algo malo, no, peor, es que asignemos el virus a ideologías. Pasó con las críticas a los... Se está politizando también la claro, pandemia. Pero es que alimenta lo que decía Isabel, alimenta a que basta que lo diga Pedro para que Juan lo rechace y viceversa. Pues lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid. Claro. En la Comunidad de Madrid se ha considerado que ese aislamiento de ciertos barrios es una cuestión política, ideológica, y que se ha decidido aislar los barrios que son obreros por una cuestión de clases, que sí que es cierto que ahí puede vivir más clase obrera, porque son unos barrios en los que, pues es cierto, vive ese tipo de personas, pero no considero que se haya hecho solo por eso, porque también hay otros barrios igual de obreros que no están aislados. Por ir al contenido de esas declaraciones, esos totales que nos enseñaba antes Ruth, decía Luis Tudanca, a mí me ha sorprendido, que los médicos no son telefonistas, decía, y que la asistencia sanitaria telefónica no frena la pandemia. Es verdad que estos días nos están diciendo que la asistencia sanitaria telefónica se lleva a cabo fundamentalmente por dos motivos: para no colapsar la atención primaria y también para evitar que la gente que vaya a los centros y consultorios se pueda contagiar. El problema es cuando la que está colapsada es la propia línea de teléfono. Es decir, cuando necesitas hacer 22 llamadas para que te den una cita
telefónica o no telefónica. Y ese es un problema. O sea, quiero decir, es posible que haya que habilitar fórmulas diferentes para gestionar esto, pues porque es un tsunami que nos ha pillado. Hasta ahí de acuerdo. Pero se están generando otros cuellos de botella y es evidente que necesitas 22 llamadas para que alguien te atienda en un centro de salud. Y eso se digiere mal. Y al final estás provocando que vayas al centro de salud en persona, que es justo lo que no tienes que hacer. Entonces, sí, al centro de salud o a los servicios de urgencias, claro. Porque es cierto que esa línea telefónica que tú necesitas que te ponga en contacto con tu médico de cabecera, pues no llega a esa comunicación, la gente se pone nerviosa y luego es cierto que hay muchas patologías que una llamada telefónica no puede resolver y entonces ahí está la frustración del paciente que necesita esa asistencia, que no puede contactar o bien contacta después de muchos intentos. Y luego, al final, la conclusión es que ese médico necesita un diagnóstico y para llegar a ese diagnóstico, pues necesita verte. Y entonces, al final eso necesitas ya genera... dos consultas, la telefónica claro. y la presencial. Y también es cierto, y hay que decirlo, que dentro del sistema sanitario, dentro de los profesionales, que entiendo que están muy cansados y muy saturados, hay en un principio cuando acudes a consulta, porque necesitas ir a consulta y te atienden, que si no eres paciente con COVID no tienes tanta importancia. Es lo primero que te preguntan. Entonces, no sé, entiendo que la gente esté enfadada, porque para una persona su patología es igual de importante siendo COVID que siendo un posible infarto. Está o que claro. siendo otra cosa. Por ir cambiando y calentando motores de cara a la entrevista que vamos a tener en unos segundos con Ana Sánchez, hoy decía Mañueco, también lo escuchábamos antes, que él no cuestionaba el liderazgo de Luis Tudanca, bueno, en clara referencia a las declaraciones de Óscar Puente. ¿Le va a perseguir mucho a Luis Tudanca esa entrevista del alcalde de Valladolid? Os pido brevemente una reflexión rápida. Yo creo que sí, que cada vez que haya que darse cera será el argumento empleado. Que ya se había puesto encima de la mesa cuando decía que era solo el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León de Burgos. Eso lo ha dicho antes de la entrevista de... Pues me vais a permitir que os dé la espalda porque me voy a dirigir a esta silla para presentar a Ana Sánchez. Vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Ella es Ana Sánchez. Seguro que se ha estado removiendo aquí bastante escuchando las opiniones y este debate. Bueno, ella es la secretaria de Organización del Partido Socialista en Castilla y León. Es también procuradora, miembro de la Mesa de las Cortes. Buenas noches, Ana Sánchez. Buenas noches, José Luis. La Kitchen es el Partido Popular en Castilla y León. Sí. Acaba de decir hace unos instantes en el Pleno de las Cortes. Sin ningún género de duda, ¿no? Hace unos meses nos preguntábamos por qué, después de que el Partido Popular Nacional repudiara al señor Cosidó, que como todo el mundo sabe era el jefe de la Policía Nacional, que estaba a las órdenes directas del ya en este momento imputado señor ministro Fernández Díaz, y repudiado por el Partido Popular, no renovado en su escaño en el Senado, era recogido amablemente con un puesto que se creaba específicamente para él, para ser asesor del presidente Mañueco. Yo misma le preguntaba en un pleno que por qué, y ahora ya lo sabemos todos, ¿no? 25 piezas del caso Kitchen vienen a decir que desde luego resulta cuando menos muy sorprendente que el señor Cosidó no supiera que habían Pero montado... no está imputado el señor Cosidó a día de hoy. No está imputado el señor Cosidó a día de hoy, pero desde luego era imposible que el jefe de la policía, ¿quién daba las órdenes en los despachos? Y a los policías, ¿quién se las trasladaba? Bueno, estaremos atentos a los próximos días. Lo que está claro es que la pregunta sobre en qué materia se asesora el señor Mañueco, yo creo que nos ha quedado a casi todos bastante despejada. Bueno, yo tengo la sensación, señora Sánchez, de que a veces ustedes atacan al PP como enemigo natural que es, pero al que quieren dar la estocada siempre es a Ciudadanos, hoy lo hemos visto. Hay una crítica hacia el Partido Popular, pero siempre se revuelven contra la formación naranja. ¿No perdonan a Igea que pactará...? ¿A qué Ciudadanos le iba yo a preguntar? ¿No? Porque Bueno, no tengo muy claro que Igea sea de Ciudadanos en este momento, ¿no? Decía Luis Tudanca este fin de semana que ya no hay un gobierno de coalición, ahora mismo hay un gobierno de dos auténticos náufragos que son Igea y Mañueco abrazándose para no hundirse del todo, ¿no? Porque probablemente Igea Pero por represente eso... ya muy poquito en Ciudadanos, ¿no? Yo le pregunto, da la sensación... ¿No le perdonan que Francisco Igea pactara con el Partido Popular y no con el Partido Socialista que ganó las elecciones en Castilla y León? Lo que no olvida esta tierra, lo que no olvida Castilla y León, es que Francisco Igea, representando a Ciudadanos, traicionó la voluntad soberana de los castellanos y los leoneses en base a una falacia
de cambio, que es la que él comprometió durante toda la campaña electoral. Los castellanos y leoneses en las urnas dejaron muy claras las cosas. Luis Tudanca obtuvo la victoria más rotunda del Partido Socialista en Castilla y León en 30 años, directamente proporcional a la derrota más estrepitosa de la derecha, de Alfonso Fernández Mañueco, liderando la candidatura del Partido Popular, ¿no? Por tanto, yo creo que cuando ustedes hacen este tipo de tertulias, que a mí me gusta ver, no me revuelven en la silla, a mí lo que me da mucha tranquilidad es saber que los castellanos y leoneses lo tenían y parecen seguir teniéndolo muy claro. Ayer en esta misma silla que está usted sentada estuvo Pablo Fernández, portavoz del Grupo Mixto, secretario autonómico de Podemos, y dijo textualmente que Podemos es la auténtica y verdadera oposición en Castilla y León, pese a que tiene solamente 2 procuradores. ¿Dijo eso Pablo Sí. Fernández? Es curiosa la percepción siempre de Pablo Fernández de la realidad, ¿no? Con todo el cariño se lo digo, quiero decir, de la misma manera que le decía, ¿no? Eso ya lo decidieron los ciudadanos en las urnas. Yo creo que la oposición que durante toda la legislatura pasada hizo Luis Tudanca le otorgó una victoria electoral sin paliativos con 35 procuradores muy alejados de los 29 del señor Mañueco. Tengo entendido que el señor Pablo Fernández, liderando a Podemos, obtuvo 2 escaños dando gracias. Con lo cual yo creo que esa disyuntiva sobre quién cumple mejor con las responsabilidades públicas, independientemente de donde estemos, en el compromiso que adquirimos con los ciudadanos cuando concurrimos a las elecciones, las tienen muy claras nuestros ciudadanos. Ahora bien, yo, si la derecha política sigue entretenida en sus cuitillas sobre Óscar Puente y Luis Tudanca y Pablo Fernández en creerse la mejor oposición del mundo, no les arriendo la ganancia y le aseguro que por mí pueden seguir mucho tiempo. Pues vamos a hablar de ese tema. Usted es secretaria de organización. Sí. Es verdad que durante mucho tiempo, ya hace algún tiempo, pero durante muchos meses, tuvo que gestionar muchos incendios en muchas provincias. Recuérdelo, no hace tanto. Conozco bien la estructura del PSOE de Eso es. Castilla y León. Sí. Y es verdad que a muchos secretarios provinciales Cuando había los líos puso le doy fe firme. que yo sabía que lo sabía. Ahora que las aguas bajaban mansas, que el Partido Socialista en Castilla y León, bueno, pues es verdad que estaba tranquilo. De repente, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, se despacha en esa entrevista diciendo o cuestionando el liderazgo y la falta de coordinación y de unión del PSOE de Castilla y León y de Luis Tudanca. ¿Ustedes creen de verdad que eso es así? Bueno, yo le diré. Ustedes que sí han conocido épocas turbulentas, ¿no? Que el Partido Socialista es un partido con una vida intensa, interna, activa, ¿eh? Y además no solo en Castilla y León, sino en su conjunto, porque tenemos la particularidad de que todo el mundo puede decir lo que opina, como es normal. Miren, yo estos días he oído al alcalde de Valladolid, al que probablemente sea el mejor alcalde que ha tenido Valladolid, emitir su opinión y está en su legítimo derecho, sobre Luis Tudanca, que es el presidente que querían los castellanos y los leoneses. ¿Pero que vaya a hacer más críticas de este tipo? Por tanto, yo creo que la cuestión está resuelta. Yo creo que lo que le pasa a la derecha política, ¿no? Que se trata de entretener con estas cosas, pues para tapar el liderazgo de Alfonso Fernández Mañueco, ¿alguien en esta comunidad autónoma cree que Mañueco es líder del PP? De la Junta de Castilla y León, un presidente que en plena pandemia le dimite el consejero de Economía, que cuando van a hacer los presupuestos le dimite el director general de presupuestos, que cuando comienza el curso escolar dimite la directora de Educación de Recursos Humanos. ¿De verdad en esta comunidad autónoma creen que la prioridad, en cuestión de prioridades, es una opinión entre dirigentes socialistas? Les aseguro que como esas habrá muchas. Ahora bien, como secretaria de organización de los socialistas de Castilla y León, le digo, adelante y entreténganse ustedes mucho rato con estas cuestiones. Ya lo intentaron la legislatura pasada, obtuvieron la peor derrota. Por cierto, como curiosidad, ¿no le gustó nada que los medios de comunicación nos hiciéramos eco de las críticas de Puente a Tudanca? No, no es verdad. No, sí. No es verdad. No, mire, a mí me... Nosotros ese día formulamos una pregunta que hacemos todos los días. A los telespectadores de Castilla y León Televisión, y bueno, no quiero reproducir lo que dijo, pero no le gustó. Ni me gustó ni me disgustó. Le digo la opinión que comparto en este momento. Creo que no hay caso, creo que la derecha mediática y política probablemente le vaya muy bien con eso, no sé quién se dio por aludido, desde luego yo no me dirigí a nadie, es verdad que enlacé a su programa porque formulaban ustedes una pregunta, que si estaba de acuerdo con Óscar Puente o con Luis Tudanca. Yo me preguntaba que probablemente en la actualidad a lo mejor estaba también, a mí se me ocurrían otras muchas preguntas,
preguntas, pero no quiero ser mala hoy en esta entrevista. Dicho esto, insisto, si tanto la derecha mediática como la política se entretienen en esto, a la secretaria de Organización de los Socialistas de Castilla y León le va muy bien. ¿Y cree que es malo abrir estos debates internos públicamente tan pronto, tan lejos de las elecciones autonómicas? Es que yo entiendo de verdad su voluntad, pero es que no hay debate en el seno del Partido Socialista de Castilla y León. Miren, el Partido Socialista de Castilla y León estamos ocupados y centrados en la situación de nuestros vecinos en Castilla y León. Hablaban ustedes ahora en la tertulia sobre la responsabilidad en un momento de pandemia. He oído pedir responsabilidad a los ciudadanos, que está muy bien, pero el plus de responsabilidad hay que pedírselo a los gobernantes y a los responsables públicos. ¿Ustedes creen de verdad que para los socialistas de Castilla y León era fácil sentarse a la mesa con Francisco Igea y con Alfonso Fernández Mañueco? Era muy complicado, sabiendo que traicionaron la voluntad soberana de los castellanos y leoneses, pero nos sentamos. Pero firmamos un pacto de reconstrucción, porque antepusimos, perdóneme, los intereses de nuestros vecinos. En el momento más delicado de nuestra historia está el Gobierno de la Junta de Castilla y León a la altura de un líder responsable y ejemplar como es Luis Tudanca, que yo creo que desde luego su actitud, su trabajo, su preocupación y su ocupación con los castellanos y leoneses es modelo para el conjunto del país. Me gustaría que el señor Casado hiciera lo mismo. Hablábamos en la mesa antes de que Luis Tudanca ha estado midiendo, a lo mejor quizá en exceso, no lo sé, las críticas hoy mismo al presidente de la Junta. Yo tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte está en un perfil más plano de lo normal. ¿Es la pandemia? ¿Está cansado el señor Tudanca? ¿Está de salida? Bueno, yo creo que no conocen todavía a Luis Tudanca. Ya les pasó la legislatura pasada, insisto. Yo creo que la figura de Luis Tudanca es imparable. Y creo que, como la derecha lo sabe, probablemente intenta montar todos estos fuegos de artificio, ¿no? Pero no pueden pararlo, no lo van a parar. Luis Tudanca es el presidente que querían y que quieren los castellanos y leoneses, y están esperando a Luis Tudanca. Sobre todo porque un año después del conocido como el Pacto de la Rapiña, donde les vimos que estaban solo a repartirse cuotas de poder de un ayuntamiento, tú me das una diputación, siguen a lo mismo. De verdad es posible que cuando se avecina la segunda ola de la pandemia, Ciudadanos y Partido Popular estén a firmar mociones de censura en municipios de nuestra comunidad autónoma, hasta media docena, he contado esta semana. No es admisible, no están a la altura de esta tierra ni de su gente. Señora Sánchez, vamos a intentar que nuestros tertulianos también le formulen alguna pregunta. Solo quiero decirles antes de empezar que hacer crítica política en mitad de una pandemia no es alzar la voz, es llamar a las cosas por su nombre. Sí, hablaba de que la derecha política es la que está alentando ese debate sobre cuestionando el liderazgo. Yo creo que forma parte de su ilusión, ¿no? El liderazgo de Luis Tudanca, pero fue Óscar Puente, un miembro de su partido, que lo dijo públicamente, y es lo que ha desatado esa serie de opiniones. Si no fuese Óscar Puente, porque es alcalde de Valladolid, la ciudad más poblada de Castilla y León, quien hiciese esas declaraciones, ¿se las soportarían? Mire, yo... Usted ha abierto muchos expedientes disciplinarios a... Sí, y le aseguro que al mejor alcalde que ha tenido Valladolid no se lo voy a abrir para desilusión de la derecha. Yo les invitaría a hacer un experimento y vamos a cogernos a Luis Tudanca y a Alfonso Fernández Mañueco y nos vamos a ir a las sedes de las 9 capitales de provincia con sus secretarios generales o presidente del partido. Vamos a ver quién tiene problemas de liderazgo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Saben ustedes lo que pasa? A nosotros nos da exactamente igual los problemas de liderazgo que tenga Alfonso Fernández Mañueco porque los ve todo el mundo. A nosotros nos ocupan y nos preocupan los castellanos y leoneses. Nos ocupa que en este momento, después de firmar un pacto por la reconstrucción, comience el curso escolar y no hayan bajado las tasas universitarias. Nos preocupa que firmamos en un pacto por la reconstrucción con Alfonso Fernández Mañueco que abrieran todos los consultorios rurales y no los han abierto. Nos preocupa que ante la llegada de la segunda ola COVID no hayan hecho una sola inspección en todo el verano en las residencias de nuestra comunidad autónoma. Eso es lo que le preocupa y ocupa a Luis Tudanca. Por eso es el líder indiscutible de los socialistas de Castilla y León. Pero lo que es peor y mayor desgracia para Alfonso Fernández Mañueco es el líder favorito y preferido por los castellanos y leoneses. Cada vez que le preguntamos por su partido, acaba atacando al Partido Popular y a la Junta. No le ataco, de verdad, es que bueno, les veo con esto. Luismi, una pregunta breve. Que vamos ¿Solo una? Sí, solo una.
Yo sé que Ana Sánchez da mucho juego, pero... No, yo sé quería que me concretase, ya pueden ser divertimentos de políticos y de periodistas, pero sí que quería que me concretase. Ana Sánchez, secretaria de Organización, ¿trabajará para que Luis Tudanca sea secretario general del Partido Socialista de Castilla y León en el Congreso del próximo año? Sin ningún género de duda, pero fíjese, yo que soy la garante de garantizar la organización, la participación, el que concurra cualquier tipo de militante que sienta que puede liderar el Partido Socialista de Castilla y León, le digo, como bien decía el presentador, que creo conocer casi mejor que nadie la estructura de las 9 provincias del PSOE, a los casi 10.000 militantes, y que en este momento, desde luego, creo que el liderazgo de Luis Tudanca es absolutamente indiscutible. Luis Tudanca le ha devuelto la ilusión al Partido Socialista de Castilla y León, porque no solo es que ganara las elecciones después de 30 años en Castilla y León, es que es conocido y reconocido por los castellanos y leoneses. Pues Ana Sánchez, se termina el tiempo. Bueno, como decía Luis Deical, da juego, tiene garra, eso es bueno también en política y también en la televisión. Muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Muchísimas Prioridades. gracias a ustedes. Nos vamos ya a publicidad. Después entrevistaremos al teniente coronel de la UME, que está coordinando la labor de rastreo en Castilla y León. Y también les daremos el resultado de nuestra cuestión del día. Se lo recuerdo, ¿cree que el sector cultural es el más damnificado por las restricciones de la pandemia? A la vuelta les damos la respuesta. Estamos ya de vuelta y vamos a entrevistar ahora al teniente coronel José Alberto Barja Navarro. Él es el jefe del Batallón de Intervención en Emergencias de la UME y coordinador de los rastreos que se están llevando a cabo en Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias. Nos escucha desde la sala de rastreo de la base militar de Ferral de Bernesga, en León. Bueno, ahora mismo está vacía, no está trabajando ningún compañero. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ya son 2.000 los casos rastreados en solo 12 días por ustedes, son positivos que le suministra la Consejería de Sanidad. Estamos viendo cómo la curva de contagios está subiendo en Castilla y León. ¿Son suficientes los militares que hacen ahora mismo estas labores o ante estos repuntes será necesario ampliar a más en poco tiempo? Bueno, hemos comenzado con la Unidad Militar de Emergencias a apoyar a la comunidad en ese rastreo y efectivamente en estos 12 días hemos atendido cerca de 2.000 casos, pero esto es una opción escalable en la cual el resto de Ejército de Tierra y Ejército de Aire se unirá a las labores que estamos realizando y se esperan que hasta 240 rastreadores en diferentes unidades refuercen el dispositivo de vigilancia epidemiológica de la comunidad en vistas a ese incremento de la curva. Le voy a formular algunas preguntas que yo creo que son curiosidades que tienen muchos ciudadanos de cómo es esa labor de rastreo. Cuéntenos, ¿cuánto se tarda en dar, por ejemplo, concluido un rastreo? ¿Tarda un día, tarda 2? No, es todo realmente rápido. Nosotros por la mañana recibimos por parte de las gerencias unos listados del personal que ha resultado positivo por COVID y nosotros desde esta sala nos ponemos en comunicación, en contacto con esa persona, le informamos que ha sido positivo, que tiene que guardar aislamiento en su propio domicilio y le pedimos que nos traslade, que nos informe de esos posibles contactos estrechos con los que ha tenido relación en 48 horas antes de la realización de esa PCR o de notar esos síntomas. Y a continuación, una vez que tenemos el listado de contactos estrechos, les llamamos también, les informamos, les decimos que son contactos estrechos de un caso positivo y le recomendamos medidas de cuarentena para evitar esa propagación del virus. ¿Cuáles son las principales dificultades? Le preguntaba, ¿cuáles son las principales dificultades, los principales problemas que se encuentran en estas labores? Yo no sé, entiendo que los ciudadanos, por norma general, sí que colaboran. Sí, por norma general encontramos una gran colaboración. Sí que es verdad que cuando les llamamos para informarles que son positivos, pues obviamente tienen cierta preocupación por el ámbito personal, familiar, laboral, pero en general son conscientes que son parte de la ayuda fundamental que tenemos para intentar parar esta expansión del virus. Entonces, la colaboración es excelente, intentamos transmitirle confianza, cercanía y esa conciencia de que es importante identificar esos contactos estrechos, informarles y que guarden esa cuarentena y evitar que se propague el virus. Usted ha coordinado esos trabajos, como decía al principio, en 4 comunidades autónomas. Yo no sé si Castilla y León tiene alguna característica especial o alguna dificultad a mayores respecto al resto.
Bueno, Castilla y León tiene la particularidad de la extensión del territorio, de la población dispersa que todos conocemos, y básicamente hemos realizado reuniones con las diferentes consejerías de Sanidad para adaptarnos un poco a los protocolos que están llevando. En este caso, Castilla y León solicitó pues esos 240 rastreadores y hemos adoptado un sistema de apoyo y de refuerzo a sus centros de salud, a la atención primaria, que es con lo que están realizando ese seguimiento de casos. Entonces, complementamos básicamente el dispositivo que tiene la atención primaria de seguimiento. Pues, Teniente Coronel Borja Navarro, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión, a Cuestión de Prioridades, y que sigan trabajando. Me imagino que mañana, bien pronto, estarán todos esos teléfonos ya funcionando. Muchas gracias a ustedes. Se despedía ahí por atrás. Labor fundamental la de los rastreadores que estamos viendo estos días. Acabamos de saber hace unos minutos, que Salamanca y Valladolid se suspenden las restricciones que hemos estado sufriendo durante estas últimas semanas y que Palencia el jueves pues se implantan estas restricciones. Parece que ha surtido efecto en Salamanca y Valladolid estas medidas, porque es verdad que los datos, de alguna manera han bajado un poco, tanto en fallecidos como en contagios. Ha mejorado notablemente en Salamanca. En Valladolid esa mejoría es menos evidente y, de hecho, la Junta ya advertía esta mañana que hay que levantar estas medidas, pero siempre con la cautela que establece la situación que tenemos. En Palencia sí que es cierto que vienen siendo en las 2 últimas semanas los datos bastante preocupantes, ya lo advertía esta mañana la consejera de Sanidad, y prueba de ello es que a partir del jueves van a entrar en vigor y son unas restricciones muy similares a las que hemos tenido en vigor en Valladolid y en Salamanca, sobre todo en relación a la reducción de aforos, a la limitación de las reuniones sociales, pero también es cierto que ha costado mucho que empezar a notar esa cierta mejoría. Yo no sé, en Palencia se van a poner en marcha este jueves, y en León, por ejemplo, no hubo ni siquiera necesidad de poner en marcha, fue simplemente una llamada a las autoridades locales de allí, y hemos visto que los datos, o que esa llamada de atención ha surtido efecto. ¿Prevís que va a ser un goteo continuo, estas medidas, confinamientos? Bueno, yo creo que las medidas de Valladolid, fundamentalmente, y las de Salamanca vinieron de propina, respondían a la necesidad de garantizar que no hubiera ni siquiera fiestas. Sobre todo cuando el alcalde de Valladolid, del que hemos estado hablando, prácticamente alentaba la fiesta. Claro, no se trataba tanto de aforos, que también y tal, como de que no hubiera una percepción general de una cierta fiesta. Yo me he cansado en el mes de agosto en ver en todos los pueblos de esta comunidad no fiestas. Si algo ha demostrado la pandemia es que las programaciones de fiestas de los ayuntamientos en verano son perfectamente prescindibles. La gente se hacía sus botellones con total tranquilidad y libertad antes de la 1 y después de la 1 de hecho los brotes han surgido justo después de la celebración de esas no fiestas. Entonces yo creo que se trata, claro, no es lo mismo un brote en mi pueblo, que somos 15 y el del Tambor, que en Valladolid. Bueno, pues vamos a cambiar ahora de asunto, aunque algo que tiene que ver con el coronavirus también. Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha publicado las previsiones de población y el dato que conocemos, Ruth, es bastante preocupante para Castilla y León. Cuéntanos. Sí, los datos no son favorables, más bien activan la señal de alarma. Castilla y León va a ser, según el INE, la comunidad que más población va a perder en los próximos 15 años. Lo vemos en la gráfica. Futuro negro, porque en el 2035 contaremos con 230.000 habitantes menos, lo que representa una caída poblacional del 10%. Y no mejora la cosa si miramos hacia el exterior, porque aunque el saldo migratorio es positivo en todo el país, nuestra comunidad se sitúa en los últimos puestos. De hecho, se calcula que para el 2034 la cifra de extranjeros supondrá la mitad de los migrantes que acogimos en el año 2019. José Luis. Gracias, Ruth. Son datos preocupantes, no tiene visos de que se vaya a solucionar.
Esta tendencia a la que nos agarrábamos a lo mejor estos días con la pandemia, de que mucha gente volviera a Castilla y León, sobre todo de Madrid, bueno, parece que tampoco tiene pisos de que esto vaya a ser una realidad y la población va a caer en picado en la comunidad. Yo no tengo claro si esa encuesta o esa proyección que hace el INE tiene en cuenta esta situación de pandemia. Sí que es cierto que creo que depende de lo que dure esta manera en la que tenemos que vivir ahora, porque el verano lo que sí que ha puesto de manifiesto es que mucha gente que ha podido se ha ido a teletrabajar al pueblo. Cuando se pudo salir de las provincias, hay gente de Madrid que se ha ido a teletrabajar al pueblo. Hay pueblos de la provincia de Segovia, que es la que está muy limítrofe dentro de aquí, es la más limítrofe y la que tiene mayor comunicación, mayor tráfico de gente con Madrid, que se alquiló casas en Segovia y ha pasado el verano allí. No se depende de la gente lo que al final considere si seguir viviendo en el hacinamiento en ciertas zonas de Madrid o irse al pueblo. No sé hasta qué punto puede afectar. Yo creo que esta encuesta no sé si lo tiene en cuenta. Lo que sí que es cierto es que la proyección es dramática, es un 10% menos, es como que desaparezcan toda la población de Segovia y Soria y de juntas. Soria, exacto, sí. Yo es que no creo que la pandemia vaya a cambiar tendencias que se producen desde hace 200 o 300 años. Quiero decir, pues yo creo que los medios de alguna manera también nos gusta el caso único, la cosa curiosa, la cosita que se sale un poco del carril, pero mi sensación es que por mucho teletrabajo, primero hay que ver, ni siquiera los pueblos están preparados en muchos casos para facilitar eso, pero es que yo creo que aunque lo estuvieran, pues no digo que en zonas muy limítrofes a Madrid y demás, pues pudiera producirse, pero el proceso que se está viendo en Castilla y León es que ya no solo pierden población los pueblos pequeños, ya no solo pierden población los pueblos medianos, o casi todos los pueblos medianos, es que se está perdiendo población en las ciudades y en las capitales de provincia, y eso sí es también preocupante. Pero aquí se necesita un cambio de cultura, de pensamiento. Claro, pero es un cambio de cultura, no viene esa vuelta al pueblo por ha sido un coronavirus de 2 años o de 1 año o de unos meses. Yo creo que esa vuelta al pueblo ha sido muy puntual y muy localizada a una situación muy determinada como ha sido esta. Pero yo creo que es lo que tú decías, Luismi, al final los pueblos no están preparados. Sí, puedes acercarte a pueblos, por ejemplo, como Arenas de San Pedro, que hoy decían que había aumentado el empadronamiento en 70 habitantes, o Los Ángeles de San Rafael, pues que todavía es un pueblo grande, con más de 9.000 habitantes, tiene una conectividad muy importante que puede hacer, de alguna manera ser sugerente para que alguien de Madrid, que está a 40 minutos del centro, pueda irse e instalarse ahí. Pero yo creo que todavía a los pueblos les faltan muchas cosas básicas y necesarias que a mí, por ejemplo, no me llevarían a irme a un pueblo a vivir. Pero es que incluso aunque, quiero decir, en los pueblos de Castilla y León, hasta la pandemia, podemos decir, pero que había unos servicios de un nivel similar al que le puedas tener en muchas de las ciudades. Es decir, había médicos y había médicos que te atendían razonablemente, hay una cierta... Vamos, no es desde luego el medio rural, el tercer mundo que muchas veces dibujamos, desde luego que no, pero es que la gente no se queda en los pueblos porque tengas muchos servicios. A veces incluso no se quedan los pueblos. En Valladolid es una ciudad, Burgos, son ciudades en las que tampoco es complicado encontrar un puesto de trabajo. Y sin embargo la gente se va de Burgos y se va de Valladolid y se va a Madrid. ¿Por qué? Pues porque siguen identificando irse a Madrid con prosperar, aunque se vayan a un pueblo de Madrid de 5.000 habitantes. Y desde que echamos los dientes, los modelos que nos plantean las televisiones, las redes sociales, el cine, la literatura, son modelos urbanos donde ves conciertos maravillosos, luego vives allí y es una mierda, da igual. Bueno, pero se nota que los tres sois de pueblo, me consta que... No, pero de pueblos, si a eso le sumas además esa falta de medios, luego con darte una vuelta o recorrer una carretera te vas a encontrar pueblos muy pequeños con carteles, sanidad ya, autovía ya. Es que claro, al final necesitas muchas más cosas para irte allí y poder vivir, sí, igual en las mismas condiciones o incluso
mejores que en una ciudad, pero te falta lo básico y necesario que hace que la gente se vaya. A cualquier persona inquieta, a un joven inquieto, entre vivir en tu pueblo, en el mío, en Horcajo, y la posibilidad de vivir en Londres, pues explícame cuántos eligen Horcajo y cuántos se van a Londres. Ya, aunque vayan a Londres a estar viviendo prácticamente debajo de un puente. A trabajar en un hotel a cambiar camas. Bueno, da igual. El eterno debate. Vamos a avanzar un poco, vamos a cambiar de tercio si me lo permitís. Como cada martes tenemos la mirada del estudiante, en este caso Andrés Gómez, él es universitario, estudia en Salamanca y bueno, nos da su percepción sobre la actualidad. Hola, este fin de semana he tenido la suerte, la gran suerte diría yo, de ir a un concierto y a un partido de fútbol. Evidentemente no estaba lleno, no nos podíamos poner juntos, pero bueno, es una sensación de normalidad de la de antes, de normalidad de la de siempre. Esa sensación de ir al fútbol, de ir con tu mejor amigo, de gritar los goles. El concierto igual, o sea, yo creo que necesitamos los espectáculos en vivo. No deja de ser un acto social. Ya los jóvenes ya no piden tanto ir a los bares, ni ir a las discotecas. Nos preocupa más el volver a la universidad y el cómo que el que abran el bar. De verdad, parece sorprendente, pero es que es así. No tenemos que quitar la etiqueta de que los jóvenes solo queremos diversión. Los jóvenes queremos futuro. Lo que queremos es, de alguna manera, hacer actos sociales. Y yo creo que no hay mejor red social que un partido de fútbol o un concierto de música. Al fin y al cabo, la música es la gasolina de la vida. Es una cosa que creo que necesitamos. Hay mucha gente que vive de eso. Yo creo que no se merece esta situación. No se la merece nadie. Necesitamos una razón para sentirnos vivos. Por cierto, escuchaos este grupo, que mola un montón. Adiós. Bueno, escucharemos ese grupo. Nuestro estudiante nos va a dar este gancho para hablar de lo mal que lo está pasando en la cultura, el mundo de la cultura en esta época COVID. Y la polémica de las últimas 48 horas, ya lo están viendo ahí, es el Teatro Real de Madrid. Suspendió el domingo por la tarde una función por las protestas del público por la falta de distancia de seguridad. Estamos viendo cómo se están organizando en Castilla y León los pequeños conciertos y actos culturales con limitaciones de aforo, donde se guardan totalmente las distancias, y el Teatro Real da un mal ejemplo que desde luego puede dañar a todo el sector. Bueno, es el debate de estos días. Los centros comerciales llenos y los teatros, los conciertos semivacíos. Muy brevemente porque andamos mal de tiempo. Bueno, yo creo que es necesaria la cultura, es necesario los actos sociales, lo necesitamos todos, necesitamos esa música en vivo, y yo creo que con aforos muy limitados, manteniéndose las distancias de seguridad, yo creo que es el momento de poder disfrutarlo. Y yo creo que no hay nada malo. Yo creo que la organización de estos eventos, Titirimundi, por ejemplo, arranca con eventos, claro, no tiene nada que ver con los actos multitudinarios, espectáculos llamativos con mucha gente, pero yo creo que es necesario, y haciéndolo con esas medidas de seguridad, controlando los aforos, ahí Pues me parece que es importante. para cerrar este apartado cultural, les voy a dar el resultado de la cuestión que hoy les planteamos en nuestra página web. La pregunta era: ¿cree que el sector cultural es el más damnificado por las restricciones de la pandemia? Bueno, pues el resultado es este que van a ver, ajustado, pero el 54% cree que no es el que peor lo está pasando, y el resto, el 46%, que sí. Entiendo que alguien estará pensando en el sector hostelero y en otros sectores que también lo están pasando muy mal. Bueno, nos estamos poniendo muy serios y en cuestión de prioridades nos gusta terminar siempre con una sonrisa. Nos vamos ya a la redacción del Mesetarian Review. Ya saben, se lo digo todas las noches, la visión cosmopolita y cosmorural de Castilla y León y del mundo. Buenas noches, José Luis, que das color a lo gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada una innovación revolucionaria contra el COVID, desarrollada íntegramente en Castilla y León. El primer hidrogel con doble bomba dispensadora, o hidrocil. Tiene múltiples aplicaciones. Castellanos y leoneses, hombres y mujeres, Igea y Mañueco, Puente y Tudanca. Una nueva maravilla que Castilla y León ofrece al mundo. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Hidrogel doble, en fin. Bueno, muchas gracias, compañeros. Isabel, Luismi, Silvia, os espero en breve otra vez por aquí, por esta mesa. Y nosotros nos vamos, mañana estaremos de nuevo con ustedes, ya saben, a las 9:30 en las 7 de Castilla y León, cuestión de prioridades. Hasta mañana.